Los pilotos de un Boeing 747 de Korean Air buscan desesperadamente la pista durante su aproximación final a Guam, en el Pacífico Occidental. La lluvia golpea con fuerza sus parabrisas y las nubes oscuras bloquean el camino frente a ellos. La pista debería estar justo adelante, pero no logran verla. Lo que no saben es que han cometido un grave error que pronto será imposible de ignorar. En la oscuridad, entre ellos y el aeropuerto, se alza una colina. ¿Qué llevó a la tripulación a esta situación en primer lugar? Descubrirían lo que estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde. 254 vidas dependen de ello. Esta es la historia del vuelo 801 de Korean Air. Eran apenas las 8 de la noche de un cálido agosto de 1997 cuando 237 pasajeros abordaron un Boeing 747 de Korean Air en el aeropuerto de Gimpo, en Seúl. Su destino era la isla de Guam, un territorio estadounidense en las Islas Marianas, a 3 horas y media de vuelo hacia el sur. Para algunos pasajeros, este vuelo nocturno sería el último tramo de regreso a casa. Para otros, significaba volver al trabajo después de una estancia en Corea. A bordo, en la cabina de pasajeros, 14 auxiliares de vuelo se encargaban de su seguridad y comodidad. El avión asignado esa noche era un Boeing 747-300 con 12 años de servicio. Este modelo pertenecía a una generación anterior de los 747 que Korean Air estaba reemplazando poco a poco por la serie 400, más moderna y sofisticada. A pesar de su edad, el 747-300 había demostrado ser seguro y confiable durante más de 15 años de operación. En la cabina de mando, 3 asientos ocupados por una tripulación también considerada segura y confiable: capitán, primer oficial e ingeniero de vuelo. Los 3 habían llegado al aeropuerto 2 horas antes de la salida prevista. Así, disponían de tiempo para preparar la documentación del vuelo, repasar los procedimientos y recibir una sesión informativa de parte del supervisor de vuelo. Este rol había sido creado por Korean Air tras varios accidentes en años anteriores, con el objetivo de reforzar los estándares de seguridad. El supervisor de ese día era un ex capitán retirado de 747. El tema principal del briefing fue el clima, la temporada de lluvias en Guam y la presencia de un tifón cercano a la ruta. Los pilotos conversaron sobre la meteorología adversa que podían encontrar al llegar. La sesión duró unos 10 minutos y cubrió los puntos esenciales, aunque, como veremos más adelante, algunos aspectos cruciales quedaron fuera. Hacia las 8:30 de la noche, los 3 pilotos subieron al gigantesco avión para preparar la salida. En el asiento izquierdo se encontraba el capitán del vuelo, Park Yong-chul, de 42 años. Llevaba casi 10 años en la aerolínea, los últimos 2 como comandante. Antes había servido en la Fuerza Aérea de Corea del Sur, acumulando allí cerca de 3.000 horas de vuelo. Ya en la aviación civil había sumado otras 6.000, principalmente en Boeing 727 y 747. Por sus registros, Park era considerado un excelente piloto. Obtenía calificaciones máximas en simulador y chequeos en línea. Apenas 3 meses antes había recibido un premio de seguridad de la propia compañía por haber aterrizado exitosamente un 747 con un motor apagado a baja altitud. A su derecha, como primer oficial, se sentaba Song Kyung-ho, de 40 años. Llevaba 3 años en Korean Air tras una larga carrera en la Fuerza Aérea, donde había sumado más de 4.000 horas de vuelo, 1.500 de ellas en 747. Sus evaluaciones lo describían como estándar, o por encima del estándar, aunque con observaciones sobre cierta lentitud para ejecutar órdenes y una gestión de actitud menos que deseable. Algo clave: Song era el único de la tripulación que no había recibido entrenamiento en Crew Resource Management, CRM, la gestión de recursos de cabina. Detrás de ellos, en el asiento lateral, estaba el ingeniero de vuelo Nam Soo-kun, de 57 años. Con 18 años en la aerolínea y 13.000 horas registradas, 11.000 como ingeniero de vuelo, era considerado excelente y, por encima del estándar en sus evaluaciones. Con semejante experiencia acumulada en la cabina, los pasajeros tenían razones de sobra para creer que estaban en buenas manos. Pasadas las 9:30 de la noche, y con un leve retraso, todo estuvo listo. Los pasajeros habían abordado, la carga estaba asegurada y los tanques llenos con 51 toneladas de combustible. Autorizados por el control de tráfico aéreo, el enorme jet fue empujado hacia atrás desde la puerta de embarque. Los 4 motores se encendieron uno a uno, y el avión rodó hacia la pista. El capitán Park sería quien pilotara hasta Guam, mientras que el primer oficial Song se encargaría de las comunicaciones y de supervisar los sistemas. A las 9:50 p.m., el vuelo 801 alineó en la pista, aceleró y despegó en la oscuridad de la noche. En segundos, el 747 se elevó hacia el cielo negro. El plan de la tripulación era exigente. Tras aterrizar en Guam,
Debían embarcar nuevos pasajeros, cargar combustible y regresar a Seúl, llegando allí a las 8:30 de la mañana. En total, más de 12 horas y media de jornada. El capitán Park giró rumbo sur hacia Guam y ascendió hasta la altitud inicial de crucero. Todo se desarrollaba con normalidad. Con el radar meteorológico, los pilotos identificaban nubes de tormenta en la ruta, aunque por el momento el vuelo era estable. El Boeing 747 demostraba, una vez más, ser un coloso resistente, avanzando firme en medio de la noche. Mientras el vuelo 801 avanzaba hacia el sureste sobre el mar de Filipinas, la isla de Guam era azotada por fuertes lluvias. Afortunadamente para los aviones que llegaban, el aeropuerto contaba con un sistema de aterrizaje instrumental, conocido como ILS, que permite a los pilotos realizar una aproximación incluso sin tener contacto visual con la pista. El ILS se compone de dos haces de radio, un localizador, que guía lateralmente hacia la pista, y una senda de planeo, que indica la trayectoria vertical. Siguiendo las indicaciones de estos instrumentos, un piloto puede descender hasta la pista sin necesidad de verla a través del parabrisas. Pero esa noche había un problema. La senda de planeo, la radioseñal que indica si el avión está alto o bajo en la aproximación, no funcionaba. Se había publicado un aviso oficial sobre ello, aunque este detalle no había sido cubierto por el supervisor en la sesión previa en Seúl. Sin embargo, los pilotos estaban al tanto de la falla, y pronto veríamos cómo intentaban adaptarse a la situación. En ese momento, el avión ya había alcanzado su altitud final de crucero, 41.000 pies. Al acercarse a los bordes exteriores del tifón encontraron algo de turbulencia, aunque nada demasiado grave. En menos de media hora, comenzarían el descenso hacia Guam. Tras 3 horas de vuelo, el 801 estaba a apenas 240 millas de su destino. Ya dentro del rango de comunicaciones de radar con Guam, el primer oficial estableció contacto con el controlador, quien le informó que podían esperar aterrizar en la pista 6 izquierda. Era momento de que el capitán, como piloto al mando, realizara el briefing de aproximación. Sacó su carta de aproximación y comenzó a repasar el procedimiento con el resto de la tripulación. Aquí apareció otro problema, que en realidad debería haber sido detectado horas antes, en la sala de briefing en Seúl. El capitán tenía consigo una carta de aproximación fechada el 2 de agosto de 1996, que en ese momento era la más actualizada. El primer oficial, sin embargo, trabajaba con una carta distinta, fechada el 19 de enero de 1996, ya obsoleta. Entre ambas versiones existían cambios significativos en el procedimiento, pero no está claro si los pilotos se dieron cuenta. Lo cierto es que el capitán continuó con la explicación basándose en su propia carta, la más reciente. Dado que la senda de planeo no estaba disponible, la carta indicaba otra forma de guiar el descenso. En lugar de seguir la trayectoria vertical automática, debían respetar una serie de altitudes mínimas en puntos específicos de la aproximación. Según el procedimiento, tenían que cruzar el punto conocido como Fly, ubicado a 7 millas del radiofaro Nimitz, a una altitud igual o superior a 2.600 pies. Desde allí, debían descender a 2.000 pies hasta llegar al marcador exterior, situado a 6 millas del Nimitz. Luego podían continuar hasta 1.440 pies en el propio Nimitz. Y desde allí seguir bajando hasta 560 pies, que era la altitud mínima antes de tener contacto visual con la pista. Si no la veían a 8 millas después de Nimitz, debían ejecutar un procedimiento de frustrada y volver a intentarlo. El radiofaro Nimitz, mencionado tantas veces, era crucial. Su ubicación, a 3 millas de la pista, hacía de Guam un aeropuerto peculiar, ya que lo habitual es que las distancias se midan desde el umbral de pista, no desde un faro alejado. Esto obligaba a los pilotos a estar muy atentos. El indicador de distancia en los instrumentos no mostraba lo que faltaba para la pista, sino lo que faltaba para Nimitz. Al pasar sobre él, el indicador empezaba a aumentar en lugar de disminuir. No era un procedimiento excesivamente complejo, pero exigía tenerlo siempre presente para no confundirse. Cuando el capitán terminó su repaso de la aproximación, el vuelo 801 estaba a poco más de 150 millas náuticas del aeropuerto. El controlador lo autorizó a descender directamente a 2.600 pies. Park introdujo la altitud en el piloto automático y comenzó el descenso. Ajustó su radio de navegación en 110,3 MHz para captar el localizador de la pista, mientras el primer oficial sintonizaba 115,3 MHz, la frecuencia del radio faro Nimitz, con el cual proporcionaría las distancias al capitán. Un mes antes, Park ya había aterrizado en Guam en condiciones similares, y en esa ocasión había logrado ver la pista desde varios kilómetros de distancia, entre los chubascos. Esperaba que esta vez fuera igual. Por eso, aunque habían repasado el procedimiento instrumental, confiaban en poder realizar una aproximación visual en cuanto aparecieran las luces de pista.
En la cabina de pasajeros, la tripulación de auxiliares retiraba los restos del servicio de comida y aseguraba el compartimiento para el aterrizaje. Faltaban menos de 30 minutos para llegar. Mientras descendía, el capitán Park se quejaba de la programación de la compañía, diciendo que los hacían trabajar al máximo de horas permitidas, probablemente para ahorrar gastos de hotel y aprovechar cada minuto de vuelo. A esas horas, Park solía estar ya dormido, pues su horario habitual era acostarse alrededor de las 10 de la noche. Ahora eran más de las 11 y su cansancio se hacía evidente. Comentó en voz alta que estaba realmente somnoliento. La fatiga, aunque a menudo subestimada, afecta gravemente al rendimiento. El hecho de que él mismo reconociera lo cansado que estaba, mostraba que probablemente su desempeño ya se veía deteriorado. Pero no había tiempo para descansar. Aún debían aterrizar en Guam, desembarcar, recargar el avión y preparar el regreso a Seúl. Como si el destino buscara ponerlo más a prueba, el primer oficial le dio malas noticias. El clima en Guam estaba empeorando y había tormentas asociadas al tifón directamente en su trayectoria. A pesar de que la noche era un muro negro frente a sus parabrisas, el radar meteorológico mostraba claramente las células de tormenta. El capitán ordenó pedir autorización para desviarse 20 millas a la izquierda. El primer oficial sugirió que parecía haber una ruta más despejada por otro lado, pero Park lo desestimó y repitió la solicitud hacia la izquierda. El controlador aprobó una desviación de 10 millas, y el avión comenzó un giro suave alejándose de las nubes más violentas. Mientras tanto, completaron la lista de comprobación de descenso. Ajustaron la presurización, confirmaron las velocidades de aproximación, verificaron el radar meteorológico y encendieron la señal de abrochar cinturones para los pasajeros. Faltaban 20 minutos para aterrizar. Tras rodear la zona de mal tiempo, la tripulación pudo divisar la silueta de Guam. «Es Guam», dijo el ingeniero de vuelo. El primer oficial informó al controlador que ya estaban fuera de las tormentas y solicitó vectores de radar para la pista 6 izquierda. El controlador indicó un viraje a la derecha, rumbo 120 grados, para interceptar el localizador. Los pilotos configuraron sus instrumentos para la aproximación y comenzaron la lista de verificación correspondiente, encendiendo las luces de aterrizaje y ajustando los arneses de seguridad. Poco después, volvieron a entrar en nubes y perdieron la vista de la isla, sin saber que ya no volverían a verla durante el resto del vuelo. El vuelo 801 se encontraba ahora a unas 30 millas del aeropuerto y descendía hacia los 2.600 pies, la altitud mínima inicial para la aproximación. El controlador de Guam lo instruyó a virar rumbo 090, directo hacia el localizador. En ese momento, el avión atravesaba una fuerte tormenta con lluvia intensa y turbulencia, lo que reducía aún más la visibilidad. El capitán Park, consciente de que su aproximación sería más difícil de lo habitual, tomó la decisión de continuar. El controlador preguntó si la tripulación quería reportar cuando avistara la pista o cuando estuviera sobre el marcador exterior. El primer oficial respondió que notificarían al pasar sobre el marcador. Esto mostraba que la tripulación todavía estaba considerando seriamente volar el procedimiento por instrumentos, en lugar de hacerlo de manera visual. Sin embargo, Park agregó de inmediato: «Lo intentaré hasta el marcador, y si la pista aparece, la aterrizaré directamente». Su intención era clara, esperaba ver la pista y evitar un procedimiento más prolongado. Mientras el avión interceptaba el localizador, los tres hombres en cabina se concentraban en los instrumentos. El ingeniero de vuelo leía la lista de aproximación mientras el primer oficial vigilaba las distancias. Poco después, el controlador autorizó oficialmente al vuelo 801 a realizar la aproximación ILS a la pista 6 izquierda, pese a que la senda de planeo estaba fuera de servicio. El capitán respondió afirmativamente y comenzó a configurar el avión para el aterrizaje. La lluvia golpeaba con fuerza, sacudiendo la cabina y dificultando la visión hacia adelante. Aún así, los pilotos seguían confiando en que podrían ver la pista en cualquier momento. Cuando alcanzaron las 2.600 pies y se estabilizaron en el localizador, el capitán ordenó continuar descendiendo a 1.440 pies, lo que estaba en línea con las altitudes mínimas del procedimiento. El primer oficial llamó la atención sobre el indicador de distancia, 17 millas al Nimitz. El capitán respondió con un simple sí. A medida que descendían, el cansancio del comandante parecía cada vez más evidente. Su tono era más seco, y sus respuestas se limitaban a monosílabos. El ingeniero de vuelo, por su parte, se mostraba atento y colaborador, recordando los parámetros que debían cumplir. El avión atravesó otra nube espesa, y la visibilidad volvió a caer a cero. «Está lloviendo mucho», comentó el primer oficial. Park no respondió. El avión seguía descendiendo. El primer oficial reportó de nuevo la distancia, 11 millas al Nimitz. El capitán volvió a contestar con un seco sí. La fatiga de Park ya era un factor palpable. Apenas había dormido antes del vuelo,
Y ahora, tras 3 horas en el aire y en un horario en el que normalmente estaría descansando, su concentración estaba mermada. Estudios sobre fatiga muestran que la privación de sueño puede afectar a un piloto de forma similar al consumo de alcohol, reduciendo tiempos de reacción, capacidad de memoria y juicio situacional. Park estaba al mando de un Boeing 747 en condiciones adversas, y aún así, estaba luchando contra el cansancio. El avión pasó a 9 millas del Nimitz. El primer oficial lo anunció. El capitán contestó otra vez con un escueto sí. El ingeniero de vuelo observaba atentamente los instrumentos, pero tampoco cuestionaba al capitán. La cultura jerárquica de la aviación coreana en esa época era un factor importante. La figura del capitán se consideraba casi incuestionable, y los copilotos rara vez se atrevían a desafiar directamente sus decisiones, incluso cuando había dudas razonables. Ese exceso de respeto podía volverse peligroso en situaciones críticas como la que estaban enfrentando. Cuando el vuelo 801 alcanzó las 7 millas al Nimitz, entró en una capa de nubes aún más espesa. Los parabrisas quedaron cubiertos por la lluvia. La pista debía encontrarse a menos de 5 minutos, pero todavía no era visible. El controlador, siguiendo su protocolo, notificó a la tripulación que el radar indicaba que el avión estaba sobre el marcador exterior, a 1.6 millas del Nimitz. El primer oficial confirmó. El avión continuaba descendiendo. El capitán, cansado y bajo presión, estaba convencido de que pronto vería la pista. Sin embargo, en la oscuridad y la lluvia, se acercaban a una colina que se interponía en su trayectoria. El avión continuaba descendiendo en rumbo a la pista 6 izquierda. La tripulación estaba convencida de que el procedimiento era correcto. Habían pasado el marcador exterior y esperaban divisar pronto las luces de aproximación. El primer oficial informó que estaban a 2 millas del Nimitz. El capitán respondió con un breve ok y continuó descendiendo. En su mente, la pista debía aparecer en cualquier instante, pero no apareció. En su lugar, la oscuridad era total, y la lluvia seguía azotando el parabrisas. La altitud del avión seguía disminuyendo, 1400 pies, luego 1200, luego 1000. A esa altura, todavía no veían nada más que nubes. El ingeniero de vuelo, notando la situación, intervino tímidamente. Capitán, la altitud es un poco baja. Park no contestó. Su atención estaba fija en intentar localizar visualmente la pista. El avión pasó los 900 pies. El primer oficial anunció la distancia. 5 millas más allá de Nimitz. La pista aún no era visible. Según el procedimiento, si a esa altura y en ese punto no tenían contacto visual con las luces, deberían haber ejecutado un motor y al aire. Pero el capitán, agotado y convencido de que estaba por aparecer, continuó el descenso. El ingeniero de vuelo volvió a intentarlo. Capitán, la altitud es baja. Esta vez, el primer oficial lo apoyó. Sí, debería estar a 1440 hasta Nimitz. Ambos daban señales de que algo no estaba bien. Era el momento de reaccionar, de interrumpir la aproximación. Pero Park, en su fatiga y fijación, siguió adelante. La altitud cayó a 700 pies, luego 600. El terreno comenzaba a elevarse frente a ellos. Guam no era un terreno plano. Colinas cubiertas de vegetación se alzaban antes del aeropuerto. Entre el avión y la pista había una en particular, de 660 pies de altura. Y el vuelo 801, sin saberlo, se dirigía directo hacia ella. A 500 pies, el sistema de advertencia de proximidad del terreno, GPWS, se activó con una alarma, Sink rate. Era la última línea de defensa, pero el capitán no reaccionó como debía. En lugar de ejecutar un escape inmediato, dijo, está bien. Estaba convencido de que el sistema se equivocaba, que la pista estaba a punto de aparecer. A 400 pies, la alarma sonó de nuevo, Too low terrain. El ingeniero de vuelo, con la voz cargada de preocupación, repitió. Capitán, la altitud es demasiado baja. El primer oficial, esta vez con un tono más firme, dijo. Debemos hacer una aproximación frustrada. Pero Park aún no respondía con acción. Su fatiga, la presión por aterrizar y su fijación en ver la pista lo mantenían paralizado. El avión descendió a 300 pies. En ese momento, las luces del terreno comenzaron a aparecer fugazmente entre las nubes. No eran luces de pista, eran las luces de las casas en la colina frente a ellos. Finalmente, el capitán comprendió el peligro y ordenó el escape, go around. Pero ya era demasiado tarde. A las 1:42 de la madrugada, el Boeing 747 de Korean Air impactó con la cresta de la colina a solo 3 millas de la pista. El fuselaje se partió en varios segmentos al arrasar contra la vegetación. Un incendio masivo envolvió el avión casi de inmediato.
De las 254 personas a bordo, 228 murieron en el accidente o en los minutos posteriores debido al fuego. Solo 26 lograron sobrevivir, la mayoría en la sección trasera, que se desprendió y evitó el peor impacto. En cuestión de segundos, la esperanza de un aterrizaje seguro se había convertido en una de las peores tragedias de la aviación en el Pacífico. La colina donde se estrelló el avión estaba cubierta de selva densa, y el acceso resultó extremadamente difícil. Los sobrevivientes que lograron salir de los restos lo hicieron en medio del fuego y la oscuridad, heridos y desorientados. Algunos de ellos recordaron haber oído las voces de otros pasajeros atrapados entre las llamas, pero el calor y el humo hacían imposible regresar a ayudarlos. Los equipos de emergencia tardaron en localizar el lugar exacto del accidente debido a la dificultad del terreno y a que la visibilidad seguía siendo muy mala por la lluvia. Cuando finalmente llegaron, encontraron escenas desgarradoras. Restos del fuselaje ardiendo, equipaje y cuerpos esparcidos entre los árboles, y apenas unos pocos sobrevivientes que habían conseguido arrastrarse fuera de los restos. De las 254 personas a bordo, solo 26 lograron vivir para contarlo. La noticia del desastre sacudió a Corea del Sur y a Guam. Para Korean Air, que ya arrastraba un historial preocupante de incidentes, era un golpe devastador a su reputación. En cuestión de horas, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva para determinar qué había ocurrido. Los registradores de vuelo, la caja negra de datos y la grabadora de voz de cabina fueron recuperados entre los restos. Al analizarlos, los investigadores del NTSB confirmaron lo que sospechaban. El capitán había continuado descendiendo por debajo de la altitud mínima, sin contacto visual con la pista, mientras los demás miembros de la tripulación, aunque preocupados, no habían tomado medidas firmes para detenerlo. El informe reveló 3 factores clave. Segundo, la falla en la coordinación de cabina. Aunque tanto el primer oficial como el ingeniero de vuelo advirtieron que la altitud era baja, no fueron lo suficientemente insistentes ni intervinieron de manera decisiva. Tercero, la cultura jerárquica en la aviación coreana de la época, que hacía extremadamente difícil que un copiloto desafiara directamente la autoridad del comandante. El NTSB también señaló como factor contribuyente la inoperatividad de la senda de planeo del ILS, lo cual obligaba a los pilotos a realizar un procedimiento más complejo. Además, criticaron que el sistema de advertencia de terreno del avión era un modelo antiguo, con menos capacidad para alertar con anticipación. Una versión más moderna, que ya existía en ese entonces, podría haber dado a la tripulación unos segundos adicionales para reaccionar. El veredicto final fue claro. La causa probable del accidente fue el error del capitán al descender por debajo de la altitud mínima sin tener contacto visual con la pista, influenciado por su fatiga, con la contribución de una deficiente gestión de recursos de cabina. Las repercusiones fueron profundas. Korean Air se vio obligada a revisar completamente su sistema de entrenamiento, sus procedimientos operativos y sobre todo, la cultura de cabina. Se introdujeron programas intensivos de Crew Resource Management, orientados a romper la barrera cultural que impedía a los copilotos cuestionar al capitán. Durante años, la compañía fue vigilada de cerca por las autoridades internacionales y su reputación sufrió gravemente. Con el tiempo, esas lecciones dieron fruto. La aerolínea reformó su cultura organizacional, adoptó estándares de entrenamiento internacionales y renovó su flota. Décadas después, Korean Air es considerada una de las compañías más seguras del mundo, precisamente porque aprendió de los errores del pasado. En Guam, un monumento recuerda hoy a las víctimas del vuelo 801. Para los sobrevivientes y las familias de quienes murieron, la tragedia nunca se borrará, pero el legado de aquel accidente trajo consigo cambios que salvaron innumerables vidas en los años siguientes.